Con ustedes, el profesor Luis Palau, con la clase Integridad en el Liderazgo. Y dice aquí el Señor que tenemos que tener una gran visión. Como solía decir hace años yo, soñar grandes sueños. Y hermanos queridos, que no dejen que el poco fruto visible humano, que los números bajos, no pierdan el gozo de la gran visión, hermanos. El Señor quiere, es bíblico, que todo el Uruguay oiga la voz de Dios. Y que en cada generación, toda la sociedad oiga la palabra del Señor. Esa visión no se ha cambiado. El Señor no ha perdido su entusiasmo por la gran comisión. ¿La hemos perdido nosotros? No se desalienten, amados siervos de Dios, de seguir proclamando la palabra del Señor, porque el Evangelio, conoceréis la verdad y la verdad os libertará. Lo único que puede libertar, y el peligro, yo sé, el problema que ustedes enfrentan, se me ha mencionado ya varias veces y yo lo sé por estudios y lectura. Los problemas de gente de afuera, sean de Brasil, sean de Argentina, sea de donde sea, que vienen acá y dan vergüenza al Evangelio, ya sea en la forma en que levantan dinero, la forma en que hacen sus payasadas, y luego se van y los dejan a ustedes con la bolsa. Y si ustedes tienen que aguantar ustedes el bochorno, las burlas, los ataques del pueblo, que ustedes son todos iguales, son desfachatados, son unos chantajeadores y todas estas cosas que se dicen. Pero ¿cómo se lucha contra estas mentiras y estas distorsiones del Evangelio? No amargándose, porque al amargarse uno se envejece. Alguno se amarga, contrista al Espíritu Santo. Seguir adelante con la plenitud del Espíritu de Dios, amando a los vecinos, amando aún a los que nos atacan, contestando claramente, sí como no, cuando llega el momento, si la prensa pregunta, si la radio o televisión pregunta, o algún vecino pregunta, cómo no, como dice San Pedro, contestar humildemente para tratar de convencer en lo posible. Pero hermanos, es una lucha para ustedes, porque son un país chico y vienen de Brasil, que son 150 mil millones, digo, 150, y vienen atropellando aquí. Y usted a lo mejor dice, hermano, ¿cómo le ponemos guardias en la frontera para que no nos vengan a atropellar acá? O viene un argentino y vienen y que se burlan porque usted tiene iglesia chica. Hermano, sería igual que si yo me burlara de otro evangelista y le dije, ¿y usted, hermano, cuánta gente ha juntado? Nada más que 2.000. Hermano, pues ¿cuándo va a juntar gente que valga la pena? Así como yo, que me junté 700.000 en Guatemala. Hermano, ¿dónde está la unción del Espíritu? A ver, ¿qué le pasó a usted? Hermano, no se dejen apabullar por la carne. Porque dice aquí el Señor en segundo lugar que debemos tener gran autoridad, hermanos. Y gran autoridad no quiere decir ni grandes multitudes, ni grandes cantidades de dinero. No se dejen engatusar, hermanos. Ya vuelvo a ese asunto. Dice el versículo 13 y 14. Todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Lo que glorifica a Dios, Dios contesta la oración que le glorifica a Él. O sea que pedimos con grande autoridad espiritual. Pero hermanos queridos, yo doy gracias a Dios que los misioneros guiaron a mis padres cuando yo ni había nacido todavía. Y que me sentaban mis padres en la primera fila. Desde chiquito me tuve que oír 1000 sermones en primera fila. Yo miraba a los predicadores, a los que sudaban como estoy sudando yo hoy, aquí arriba. Miraba a los maestros de Biblia, los analizaba de chiquito, oía las cosas, las tonterías y las cosas serias, porque hay de todo en la viña del Señor y los predicadores no nos zafamos. Pero hermanos, hoy en día yo veo un gran riesgo para los pastores serios, firmes, gozosos, fieles como son ustedes, amados hermanos, o si no, no estarían acá. Hay cosas que se están diciendo entre el pueblo del Señor que no son bíblicas y que no podemos permitir que se nos vengan encima con cosas que son, no solo no son bíblicas, son extra bíblicas y son hasta antibíblicas, algunos de ellas. Por ejemplo, lo voy a decir, no lo iba a decir y no sé qué dirán mis compañeros, pero después me van a reprender. Por suerte mi señora no está, porque ella sí. A mí me tiene preocupado este asunto
de ciertas personas que se quieren elevar, como en la Edad Media, a un nivel superior. Y se hablan de cosas que no solo no son bíblicas, son antibíblicas. Por ejemplo, la doble unción y la triple unción. ¿Qué dice Primera de Juan? Y esta es la palabra de Dios que algunos quieren poner bajo la silla. Dice así: la unción, Primera de Juan 2:27, la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Amados hermanos uruguayos, la unción es la unción del Espíritu Santo de Dios. ¿Sí o no? Sí. La unción la tenemos todos, hermanos. Ahora, dones del Espíritu Santo hay enorme variedad. Unos son pastores, otros maestros, otros evangelistas. Unos hablan en lenguas, otros interpretan lenguas. Unos tienen don de discernimiento, otros tienen don de ayuda. Dice que el Espíritu Santo da dones como Él quiere. Pero eso de arrogarse super espiritualidad, ojo al gato, hermanos. Porque es como hicieron en la Edad Media, que la iglesia era una sola y empezaron a surgir hombres que decían: bueno, ustedes son las ovejitas, nosotros somos los padres. Después había una cantidad de padres y surgió otro que dice: bueno, ustedes son padres, pero yo soy obispo. Después hay una cantidad de obispos y viene otro y dice: ustedes son obispos, yo soy arzobispo. Ustedes serán arzobispos, yo soy cardenal. Y al fin el papa. El otro día estaba en Egipto y vienen unos ortodoxos y voy para una cruzada en Istambul, si Dios quiere, en Turquía, ahora en febrero. Y vienen estos dos que le dicen metropolitanos, que es el término ortodoxo para obispo de una zona en la ciudad. Y vienen dos metropolitanos, tomamos café y hablé con ellos. Y me dice: nosotros somos la iglesia primera. Y Constantinopla fue donde fue la sede primera. Roma se separó y se fue para Roma. Y el obispo de Roma se nombró papa. Pero dijo: nosotros somos la primera iglesia. Y yo, que ya estoy viejito, antes yo peleaba, ahora me río en el corazón. Y yo dije: qué interesante la historia del cristianismo. Somos tan tontos los cristianos. Tenemos la palabra de Dios, como dice San Pedro, la palabra que es una luz en las tinieblas. Tenemos la historia de 2000 años de cristianismo que nos enseña que la historia se repite y que cuando hay momentos que aparecen unos vivos que se aprovechan de la grey del Señor y que se atribuyen poderes superiores y que miran a las pobres ovejitas y dicen: esas ovejitas tontitas, yo soy vivo, yo estuve en Orlando, me echaron la doble, me echaron la triple. Hermanos queridos, esto es jugar con la verdad de Dios, hermanos. O que el Espíritu de Dios se esconde en Florida, que hay que ir a buscarlo allá. Y hermanos queridos, no podemos jugar con la grey de Dios y la verdad de Dios. Pero hermano, usted está... Hermano, hay que plantarse en la palabra de Dios. Dice aquí en Primera de Juan que la unción nos enseña, no a los capos de Tuticapi, sino a la grey del Señor. Dice: no tenéis necesidad que nadie os enseñe. Sí, el pastorado y los maestros están para enseñar, pero para enseñar lo que está revelado. No para hacerse superiores al pueblo del Señor, no para pretender tener poderes más grandes. Hermanos, los dones del Espíritu Santo, sí, alabado sea el Señor. Cada uno tiene sus dones. Algunos tenemos un hito o dos, algunos son bendecidos con 8 o 10, gloria al Señor. Pero eso es muy distinto al pretender una espiritualidad superior. Eso es lo que había en el libro de Colosenses. Los gnósticos que decían que tenían un conocimiento secreto, superior. No los agnósticos, los gnósticos, que decían que eran iluminados.
que conocían verdades profundas. Y como dice el apóstol en Colosenses, refutándolo, y que pretenden tener conocimiento secreto, que los demás, ignorantes, tontitos, menos espirituales, no lo tienen. Hermanos amados, esto ha ocurrido en la historia repetidamente. Y tenemos que cuidar que ha llegado. Cuando crecen los números y crece el dinero, es generalmente en la historia del cristianismo cuando viene la corrupción. Porque hay abundancia y hay libertad y hay una especie de descontrol. Y amados hermanos, no nos engañemos. Usted y yo y todos los que somos líderes, yo no los conozco a la mayoría, tenemos la unción del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos enseña, la unción nos enseña. Cuando yo era muchacho, amados, a mí me encantaba ir a la iglesia mía. Los martes y jueves teníamos reunión a las 7, no sé qué hora. Yo me iba rápido del banco donde trabajaba y había una viejita analfabeta en nuestra iglesia y un viejito que andaba de bastón. Se me olvida el nombre, mis hermanas se acuerdan. Él también no sabía leer ni escribir, pero se conocían a Dios y conocían la palabra de Dios. Y yo llegaba temprano porque no tenía tiempo de ir a casa y llegar al culto. Y me sentaba y le hacía hablar a esta hermana ancianita. ¿Cómo conocía a Dios esta hermana? Era analfabeta, se sabía la Biblia casi de memoria por oír a los predicadores, pero ella no la podía leer. Y el hermano que ella se llevaba los dos temprano, pero no, uno de esta punta y otro de la otra, muy santos. Ya viejitos eran, pero yo me sentaba y les hablaba y me abrían el corazón y me enseñaban y me hablaban de sus experiencias y de las oraciones. Amados hermanos, ninguno es superior al otro en los ojos de Dios. Dones del Espíritu, sí, ejercitémoslos, amados hermanos, o ejerzámoslos, con toda nuestra alma, pero no nos engañemos, ni juguemos con la grey del Señor. Amados hermanos, con el poder del Espíritu Santo que es uno, con la unción del Espíritu Santo que es una para todos igual. Alguien dice, bueno, ¿qué de Elías y Eliseo? Mira, este es el nuevo pacto, no me vengas con Elías y Eliseo, eso es del antiguo pacto. Estamos bajo el Nuevo Testamento, hermano. Gocemos de lo que tenemos, no pretendamos cosas que no son ciertas, ejercemos los dones que el Señor nos ha dado y va a haber bendición, y va a haber gozo, y va a haber paz, y la copa va a rebosar. ¿Qué dice el Señor? Unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Y a veces, hermanos, yo me preguntaba esta mañana orando si debiera o no comunicar esto. Espero que no me haga enemigos, ojalá que no. ¿Por qué la juventud a veces va en busca de cosas esotéricas? Yo creo que es porque a veces nosotros los viejos nos amargamos, la copa deja de rebosar y siempre estamos contando cuentos del pasado. Cuando yo era joven, ya me eché varios esta tarde, pero digo, pero espero que sean ilustraciones, pero siempre dándole con el pasado, criticándonos, envidiándonos. Y la juventud dice, oh viejo, esto no es para mí. Yo me acuerdo de jovencito, venían ciertos grandes maestros de Biblia a nuestra asamblea y daban unos estudios de primera. Pero como yo era un adolescente con varios de los muchachos muy metidos y trabajadores y soñábamos que el Señor nos use, claro, cuando veíamos hablar 2 o 3 hermanos mayores importantes, nos arribábamos para ver si aprendíamos algo lindo. Y yo empecé a descubrir a los 18, 19 años que a menudo cuando estos grandes señores que respetábamos y que daban unos estudios bárbaros de la palabra, con gozo, con qué sé yo, cuando estaban solos detrás del telón, era criticarlo a fulano y a mengano y que este y que lo... Y nosotros quedamos en shock los muchachos. Y yo me acuerdo que una vez, aquí viene mi madre de nuevo, el viejo que cuenta cuentos, y le fuimos a mamá y le dije, mami, fulano de tal se la pasa atacando a fulano. Y eran del mismo grupo, ni hablar de los del otro denominaciones. Y entonces mi mamá nos dijo, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. No miramos a los hombres, miramos al Señor Jesucristo. Y hermanos, con mis hermanitas aprendimos eso. Y aprendimos a amar a todo el cuerpo de Cristo, porque mi mamá nos decía,
El cuerpo de Cristo es uno. Digan lo que digan estos maestros, somos un solo cuerpo, rescatados por la misma sangre de Cristo, y el Señor ama a su iglesia. Y amados hermanos, yo creo que a menudo la juventud va en busca de cosas raras, escucha tonterías y las acepta cuando su conciencia y su espíritu y su mente dicen: esto es una tontería, esto es jugar con el pueblo de Dios. ¿Pero por qué? Porque a veces nosotros, los que debiéramos ser más llenos del espíritu que nadie, dice 2 Corintios capítulo 4, que aunque el hombre exterior se va desgastando, el interior se va de día en día. Cuando uno es viejo en Cristo, debiera estar tan súper requete renovado internamente, que aunque el cuerpo va mostrando señales de desgaste, el espíritu, el alma, está tan renovado de día en día que la copa rebosa. Y que la juventud nos pueda mirar a los que somos mayores y digan: así quiero terminar yo cuando llegue a los 70. Quiero ser gozoso, quiero ser un viejo alegre, lleno de Cristo, lleno del Espíritu, lleno de la palabra. Quiero ser una mujer feliz, no que vive del pasado, que vive amargado, que vive criticando a los que están surgiendo. Y amados hermanos jóvenes, que el Señor les tome a los jóvenes uruguayos, que hay tantos aquí esta mañana, y qué gozo da ver parejas como ustedes. Aunque les digo jóvenes porque para mí todos parecen jóvenes ya, pero qué bueno ver parejas y jóvenes y otros, verlos vigorosos en el Señor Jesús. No olvidar que el Señor dice aquí, claramente dice que nosotros podemos, en el poder del Espíritu Santo, podemos tener no solo un carácter que glorifica al Señor y una gran autoridad, pero un gran amor. Dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Ahora, hermanos queridos, cuando había caído uno de estos muy conocidos señores que estaba en televisión, que viajaba por América Latina, que todos lo mirábamos y en un sentido decíamos: qué bonito, cómo canta, cómo predica, que hay algo aquí, el don del Espíritu Santo. Pero que por otro lado, los que con discernimiento oían lo que decía, a veces nos decíamos: pero este está jugando juegos, este está jugando con cosas que no son genuinas, que no son reales. Y entonces yo me acuerdo que estábamos en Manila, y en Manila un teólogo yugoslavo, el nombre se me escapa, a ver si lo encuentro, sí, Petar Kuzmic. Este hombre, estoy buscando acá, sí, él dijo estas palabras, a ver, espérese un segunditito. Él dijo así: carisma sin carácter es una catástrofe. Carisma sin carácter es una catástrofe. Ahora, ¿qué es carisma? Carisma son los dones del Espíritu Santo. ¿Carácter qué es? Carácter es el fruto del Espíritu Santo, que no hay que confundir fruto con don. El don del Espíritu Santo, dice la Biblia, son sin arrepentimiento. Cuando Dios da dones, los da. Cómo los usamos depende de nosotros. ¿Y el carácter qué es? El carácter es usted y yo respondiendo al Espíritu de Dios por la palabra de Dios, haciendo decisiones. C.S. Lewis, un gran escritor inglés, decía: nuestras decisiones íntimas y secretas son las que marcan nuestro carácter. Uno hace decisiones que nadie nota. ¿Digo la verdad o no digo la verdad? ¿Digo media verdad o la digo toda la verdad? ¿Amo a este hermano o le muestro que le amo pero detrás lo critico? El carácter lo desarrollamos, hermanos, día tras día tras día. Carisma, dones del Espíritu Santo, sin carácter se vuelven una catástrofe. Y en América Latina ya hay miles de catástrofes. Y amados hermanos, como leímos en 2 de Pedro 1, el Señor nos quiere guardar de fracasos catastróficos. Pero para eso tenemos que ser varones y mujeres contentos, con la copa rebosante, pero serios.
que tomamos la palabra de Dios a pecho, que no estamos jugando con la verdad del Señor. Y usted me dice, bueno, hermano, ¿y entonces por qué es que algunos que han conocido la palabra, que han predicado a multitudes, que han hecho bendición y de repente fracasan? ¿Por qué? La clave es esta, hermanos, el descuido. Cada vez que yo me siento tentado más de lo que debo ser, yo digo, a ver, Luisito, ¿qué pasó? Te has descuidado. Descuidar el caminar con Dios y descuidar la relación con la mujer de uno y con la familia personal de uno. Y hermanos, hay cadáveres espirituales en todo el continente latinoamericano. Desde México hasta la Argentina, hay cadáveres de varones que usted y yo hemos conocido, algunos no los hemos conocido, algunos han desaparecido. Me acuerdo de un evangelista argentino que de muchacho yo le ayudé a organizar campañas, no en Argentina, sino en Colombia y otros lugares. Predicaba, hermanos, yo me quedaba, se me caían, perdón la frase, las babas. Yo lo veía predicar y decía, ay Señor, ¿cómo no poder predicar yo como Él? Soy tan aburrido y cuadrado y largo para colmo. Él predicaba 30 minutos y había un gozo, daba gusto. Yo lo oía con un deseo de ser igual a Él y nunca he podido llegar. Pero desapareció. Y ahora en febrero, cuando me dijeron que Marcelino Ortiz había muerto, pregunté por porque se me ocurrió. Y me dijeron, se murió en noviembre. Los últimos 20 años desapareció del mapa. Dios no lo usó más. Yo no sé lo que pasó, no tengo idea. Oí un rumor y ni lo quiero oír. Pero hermanos queridos, cuando el Señor nos da sus dones y nos levanta, si caminamos en el Espíritu, Él nos va a usar toda la vida, distintamente a lo mejor, pero no nos va a hacer desaparecer del mapa. Y amados hermanos uruguayos, que el ánimo del Espíritu del Señor, lo que hacía el Señor Jesús, si me amáis, guardad mis mandamientos. No podemos ignorar la palabra de Dios, sino pagando un precio muy, muy grande. ¿Y cuáles son los grandes mandamientos? 3, y con esto termino. Primero, el mandamiento, amaos los unos a los otros, como yo os he amado. Queridos hermanos uruguayos, a veces nos cuesta, por nuestra tradición, por nuestras denominaciones, por el trasfondo, por los maestros que tuvimos, nos cuesta amar al cuerpo de Cristo. Pero hermanos, el Señor dice, amaos los unos a los otros, como yo os he amado. Y el Señor Jesús amó a Pedro, que lo negó. Amó a Tomás, que no quiso creer en la resurrección por un tiempito. Él los amó a sus discípulos débiles y flojos y cobardes. Las mujeres se quedaron frente a la cruz y los 12 varones se salieron corriendo como gallinas, huyeron de la cruz. Las únicas que se quedaron fueron varias mujeres y Juan, el apóstol. El gran Pedro se marchó, Jacobo ni se le vio el polvo. Se marcharon todos, pero el Señor los amó a ellos. Segundo gran mandamiento, sed santos como yo soy santo, dice el Señor, porque yo soy santo. Y amados, cuando lo amamos a Jesús, la santidad es un enfoque grande de nuestra vida, porque el enemigo quiere hacer caer a los muchachos, y a los hombres mayores también, y a las mujeres. Y luego el tercer gran mandato es ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Aquel que cree y es bautizado será salvo, el que no cree será condenado. Y amados hermanos, allí está la clave, que a través de la vida, ahora que ya tengo tantos años, uno ve miles de conocidos, algunos bien conocidos, otros menos, y uno ve los que han vivido toda la vida y ya están llegando al fin de la carrera y todavía gozosos, todavía llenos de Cristo, de la palabra, bendiciendo a la juventud. Hay un misionero con quien trabajé, aunque no era del equipo nuestro, pero un misionero americano, John Loveless se llama, ya está ancianito, vive en Estados Unidos. El otro día descubrí dónde estaba viviendo, había perdido contacto con él, me escribió una cartita. Y me acuerdo en Colombia, ya era un hermano un poco mayor, pero en Colombia estábamos en unos barrios pobres. Yo recién empezaba de misionero y de evangelista y todavía ni habíamos tenido la campaña más grande que hasta entonces habíamos tenido en Bogotá. Y este hermano mayor que yo
me dice: Luis, vení a mi iglesita, yo creo que vamos a ver grandes cosas. Y este hermano americano trabajaba con los pobres, con mujeres abusadas, con huérfanos, predicaba el evangelio, plantó 2 iglesias. Y fue el primer avivamiento que yo he experimentado en mi vida. Empezamos a predicar la vida de santidad y de pureza y del Cristo en nosotros. Y una noche se para un anciano de la iglesia, interrumpe el mensaje, como uno lee en los libros de historia, y dice: hermano, no puedo escuchar más la palabra. Se calmó todo el mundo. Y yo dije: ¿por qué, hermano? Dice: mire, aquí estoy yo. Estaba por esa punta del templo presbiteriano este. Mi señora, ¿dónde está? Mujer, ¿dónde estás? La mujer estaba cuanto más lejos podía de él, por allá, la otra punta. Mire, mi mujer está acá. Mis hijos, ni sé si están en el templo y soy anciano. Hermano, soy indigno yo de ser anciano. Por favor, oren por mí porque debo renunciar. Se empezó a parar la gente, por todo el templo. Y entonces había muchos que estaban viendo por la ventana, inconversos. Y yo le dije a uno de los muchachos del equipo: cierre la ventana, esto es cosa de familia acá. No queremos que salgan, como dicen en Argentina, los trapos sucios al sol. Cierren la ventana, que los incrédulos no oigan esto. Y empezaron las confesiones. Y él ya, un señor se para por allá, y en la plataforma había un muchacho colombiano, jovencito, con la cruzada estudiantil en ese tiempo, y dice el señor mayor, dice: yo pido perdón a ese joven que está en la plataforma, porque yo maté a su padre. ¿Lo asesinó? ¿Qué? Dice, yo le dije: ¿qué? ¿Lo mató a puñaladas o qué? Porque los colombianos son bravos. Entonces dice: no, le hice tanto lío en la quinta iglesia que se murió del corazón el padre de él, y yo creo que es culpa mía, ¿me perdonas? Y Livni Pineda, yo le dije: ¿lo vas a perdonar al señor este? Y dice: sí, y se bajó y lo fue y lo abrazó. Hermano, un avivamiento grande, un toque de Dios. Fuimos a otra iglesia, San Marcos, lo mismo. Y ahora lo llamo a don Juan Loveless, y ya está viejito. Y por teléfono le dijo: John, le dije, ¿estás todavía? Y se le notaba la plenitud de Cristo, ancianito, ya a punto de irse al cielo. Pero se sentía, yo dije: qué lindo es ver hombres que terminan la carrera con gozo. Y hermanos uruguayos, esa es la exhortación final que doy en el nombre del Señor: que terminemos la carrera con gozo. Llenos, he acabado la carrera, he guardado la fe, como dice el otro, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he peleado la buena batalla, he guardado la fe. La juventud nos mira y dicen: bueno, estos señores del pasado realmente están llenos de Cristo, siguen felices en Cristo, son llenos del Espíritu Santo. Y la respuesta debiera ser: sí, por supuesto que sí. Siguen más renovados que los demás porque tienen tantos años delante de nosotros. Y amados hermanos, el Señor Jesús nos llama en estos días a seguir adelante en el nombre del Señor, proclamando la palabra del Señor, amando a todo el cuerpo de Cristo. No porque uno esté de acuerdo en todos los detalles, porque ninguno está de acuerdo con otro en todos los detalles. Yo a veces le digo a los pastores: hermano, cuando su señora está escuchándolo predicar a usted, si es como la mía, cuando mi esposa empieza a tomar nota ya me pongo nervioso, porque yo sé que no es porque le di alguna joya de la palabra, sino que voy a recibir una joya yo cuando regrese a la... Y cuando mi señora calladita se hace como que no pasó nada y saca de la cartera su lapicera y empieza a escribir, yo dije: ay, ¿qué dije? Ya me pongo nervioso. Pero el Señor nos estimula a que en serio nosotros terminemos la carrera con gozo. Y que si alguien le pregunta a su mujer: ¿y tu marido es sincero o es...? Que la señora puede decir: no, mi marido en serio camina con Dios. O que le pregunten a tus hijos: ¿y tu papá, que es evangelista o que es pastor, cómo lo ves? ¿Es serio? ¿Es un jueguito que hace la forma que se gana la vida? ¿O realmente ama a Jesucristo? Yo siempre digo que quisiera que cuando me entierren, que en la lápida de mi, ¿cómo se llama? Si el Cristo no viene antes, prefiero eso mucho más, pero si me toca el turno antes, que ojalá mis hijos pudieran poner algo así como: mi padre
nuestro padre no fue perfecto, pero cómo amaba a Jesucristo. Y eso es lo que uno tiene que terminar, la carrera con gozo, amando al Señor Jesús, caminando con Él, terminar la carrera con gozo. En Gálatas el apóstol Pablo les dice, ¿qué ha pasado con todo vuestro gozo? Y amados hermanos, la juventud nos mira como líderes y dicen, ¿tienen gozo estos? ¿Realmente están llenos del Espíritu Santo? La copa rebosa. ¿Qué pueden decir la juventud? Sí, mi pastor, la copa rebosa de gozo.